Y precisamente para conocer los detalles, para hablar de este caso, de todo lo que implica, tenemos en la línea, en entrevista, agradecemos el contacto con Gonzalo Monroy. Él es consultor especializado en energía y director general del Grupo Mexicano de Energía y Construcción. Muy buenos días, doctor Gonzalo, ¿cómo está? Muy buenos días, qué gusto platicar con ustedes. ¿Qué es lo que está ocurriendo en Manzanillo? ¿De dónde puede venir esta mancha de hidrocarburo? Y sobre todo, pues saber si hay que preocuparnos o no. Es un caso un poco parecido a lo que ocurrió en el Golfo. Sí, en cierta forma sí lo es, aunque esta vez es mucho más claro de que el derrame viene precisamente de la terminal que tiene Pemex en Manzanillo, la cual abastece en buena parte a lo que es el occidente del país. Buena parte se queda en el puerto de Manzanillo, principalmente por su vocación de logística. Todos los buques que llegan, también obviamente los trailers, también incluso la parte de trenes. Es un centro, es un puerto bastante importante en el punto del Pacífico. Es importante mencionar de que también no hay que descartar que pudo haber sido alguna fuga de alguno de los buques que llega por ahí, pero por la persistencia y parece ser que la composición química de los primeros trazas que se han detectado, parecería que es más hacia la parte del combustóleo, que sería de la terminal marítima de Manzanillo. Aquí, Gonzalo, te saludo con mucho gusto. Estamos viendo pues nuevamente estas fallas en las instalaciones de petróleos mexicanos. Estamos hablando de que alrededor de 5 derrames nada más en el 2026 se han dado en este año y contando. Estamos hablando que desde el año de 1997, más de 1,000 derrames se han registrado por parte de Pemex en distintas zonas. Absolutamente, Pablo, qué bueno que están mencionando esa parte, porque nos habla que es un problema estructural que tiene Pemex, no solamente es un tema de coyuntura. Sabemos de que buena parte de lo que fueron los derrames, fugas, muchas veces Pemex se los achacó a el robo de hidrocarburo, y muchas veces en la primera etapa, en la década de los noventas, eso fue exactamente lo que ocurrió. Sin embargo, Pemex es el operador de esta infraestructura y Pemex es últimamente el responsable de protegerla de manera adecuada. Podemos hablar muchísimo de la falta de inversión y de estrategias de la salvaguarda de las instalaciones petroleras. Obviamente aquí Pemex tiene una responsabilidad muy grande que ha fallado, hay que decirlo con todas sus letras, ha fallado en cumplir. Ahí tenemos que tener un plan integral de revisión de prevención de riesgos, que por desgracia también hay que ponerle el dinero de manera adecuada, cosa que Pemex no ha hecho históricamente. Totalmente. Y doctor Monroy, pues también platicar sobre esta parte, las afectaciones de pronto económicas, digamos, sacrifica toda la actividad económica de los alrededores de estas plantas. Ahí también tiene una responsabilidad de reparación del daño, responsabilidad que pues no se ha dado en su totalidad, por ejemplo, con lo ocurrido en meses pasados, ya lo decíamos, en Veracruz. Es decir, todo este sector, las responsabilidades del sector, pues salpican a la economía de la zona. Absolutamente, Rocío, y especialmente en lo que hemos visto, y creo que el ejemplo que ponías muy bien de esta fuga de Napcatún, donde se tardaron más de 70 días en admitir lo que todos sabíamos que era una fuga que venía de las instalaciones de Pemex, las afectaciones son muy grandes. Lo hemos visto principalmente en la parte del turismo, con esas playas contaminadas, con esas trazas, como les llamó la gobernadora Nale de petróleo. Obviamente hemos visto que los ecosistemas se dañan de manera muchas veces permanente y también incluso economías locales, sobre todo la parte de la pesquería, queda sumamente afectada. Hay una veda importante, ahí incluso podría, en algunos casos que llegó a ocurrir en Veracruz, alguna pesca que venga contaminada y que al ser consumida por los humanos, pues simplemente termina llegando a problemas de contaminación cruzada, que es un daño a la salud. Ahí es donde tenemos que tener estos programas de prevención. De nuevo, tenemos que financiarlos, tenemos que ponerles el dinero de manera adecuada, pero eso tiene que ser una prioridad. No podemos bajo ninguna forma normalizar o pensar que ese nivel de derrames, este nivel de accidentes, de incidentes, llamémoslo de una manera más general, sean parte de la realidad cotidiana. Gonzalo, ya hablabas de este problema estructural que existe en Pemex, pero pues hablando de este problema estructural, uno de los graves problemas es lo viejo que están pues las instalaciones, ¿no? Las mismas tuberías que se vuelven pues susceptibles a los derrames, tuberías que ya son muy viejas, que tienen incluso más de 30 años. Las instalaciones de Pemex pues se están cayendo en algunas horas.
Totalmente, y fíjate, esa parte, Pablo, es muy importante mencionarle y ponerlo en contexto. Ujú. Buena parte de la infraestructura sí es vieja, incluso, por ejemplo, la refinería de Minatitlán es la refinería original de El Águila, construida en 1905, ya tiene más de 120 años. Es una refinería que y hay que entender así lo que son las instalaciones petroleras, tienen que tener un mantenimiento constante para mantenerse vigentes. Esto que te estoy platicando es importante porque lo que ha pasado muchas veces, sobre todo desde la década de los 90, 2000, es que se les dejó de dar este mantenimiento y se privilegió la producción. Y el resultado es muy obvio. Una parte del mantenimiento no te va a incrementar producción, mientras que poner nuevos pozos petroleros nos iba a dar mayor renta petrolera. Esto, como te mencionaba, en los 90 era crucial, sobre todo después de la crisis de 1994, el rescate financiero que hizo Estados Unidos y que tuvimos que utilizar las exportaciones petroleras como el colateral para pagar ese rescate. En ese sentido, por desgracia, eso que debió haber sido una situación extraordinaria se volvió de forma rutinaria. Y ahí déjame darte un dato específico. Ujú. En el caso, por ejemplo, de los ductos, por ejemplo, donde fue el derrame de Acatún, mucho de ahí es un petróleo que viene con una gran cantidad de azufre, con lo cual el nivel de corrosión interno de esas tuberías hace imperativo que no se brinquen los mantenimientos. Mantenimientos que especialmente en los últimos 10 años en esa zona en específico no se ha dado. Doctor Monroy, los mantenimientos, ahí es donde debería invertirse estos recursos, no en nuevos proyectos que ni siquiera están produciendo lo que se prometió y mejor habilitar de manera adecuada, optimizar lo que ya se tiene. Y precisamente pues en ese sentido también, ¿qué es lo que debe hacer, debería hacer Pemex, que sería lo ideal, tanto en cuestión de mantenimiento y también, sobre todo ahorita en las acciones para contener las consecuencias, este control de daños por el derrame? ¿Qué tiene que hacer? ¿Cuál sería el plan de acción que tiene que implementar Pemex precisamente para poder atender esta emergencia? Bueno, qué buena pregunta, Rocío. Yo te diré que la primera es la identificación de la infraestructura crítica. ¿Cuáles son los puntos que más próximos están a estallar, a Ujú. romperse o a tener fugas? Ese creo que es el primer punto. El segundo es tener algún tipo de medidas correctivas, en el caso que ya sean de que se tenga que cambiar algún segmento de algún ducto, si es necesario detener una planta y ponerla o al menos en condiciones aceptables. Todo ese tipo de cosas son las que se tienen que hacer de manera inmediata. Una parte que Pemex ha dicho a lo largo de los años es que Pemex cumple con lo que es la regulación ambiental y esto, por desgracia, es cierto. Pemex en todos estos más de 1000 derrames de los cuales hablábamos al principio son equivalentes a unos pasivos laborales por poco más de 560 millones de dólares. Y el gran problema también que estamos viviendo aquí es que tenemos una legislación en materia petrolera, ambiental, de 1982. Obviamente no refleja el nivel de complejidad obviamente ya también de abandono, de deterioro que tienen las instalaciones petroleras. Aquí también como ciudadanos debemos estar pidiendo una actualización de estas normas ambientales en materia petrolera para evitar sobre todo que Pemex lo vuelva a hacer, que Pemex lo vuelva a normalizar. Porque de nuevo, si Pemex dice que cumple, pero este es el resultado de tener 11, no son 5, son 11 derrames activos en lo que estuvo del año 2026, pues simplemente estamos haciéndonos de la vista gorda. Y hay lugares, incluso Gonzalo, que han permanecido, me atrevería a decir, durante 60, durante 30, durante 20 años en el norte, en el sureste del país, pues que han permanecido contaminados por Pemex de alguna o de otra manera. Y la otra, pues es la falta de inventario de las zonas afectadas, porque no se tiene un inventario real de cuántas zonas y cuántos kilómetros y kilómetros han sido afectados por esto. Totalmente, le acabas de tocar, Pablo, uno de los puntos más espinosos y complicados. Esto que estás platicando tiene mucho que ver incluso hasta en el nacimiento de Pemex en Uh -huh. 1938 y de la expropiación petrolera. Y cuando se hizo esa transferencia de los activos, no fue un inventario completo al 100%. Las empresas pues ya les habían quitado todo, pues simplemente dijeron, ¿sabes qué? Me voy a otro lado. Ya estábamos entrando en la Segunda Guerra Mundial, había ya muchas tensiones en otras partes del mundo. Y simplemente dijeron, ¿sabes qué? Hagan lo que quieran, vamos a reclamar daños y tan tan.
Y la realidad es que todavía ya entrados los años 2000, había muchos pozos que Pemex no tenía ni siquiera identificados. Pozos que se habían cementado o cerrado con las técnicas de 1935. Obviamente iban a tener esas emanaciones, obviamente iban a tener estos derrames que hemos visto, pues, sobre todo en la parte boscosa, en la parte de la sierra de Veracruz principalmente. En algunos otros lados, más hacia la parte de Tabasco y Chiapas, ahí lo hemos identificado, pero más por el lado del robo de hidrocarburos, que por desgracia es una actividad que sigue absolutamente fuera de control. Pues muy bien, Gonzalo Monroy, te agradecemos muchísimo esta charla y que nos expliques y analices a detalle pues toda esta situación de Pemex, porque lo que sí es un hecho y de lo que nos hemos dado cuenta en los últimos meses es que Pemex definitivamente es una empresa que no es socialmente responsable y es una empresa que no es ambientalmente responsable. Efectivamente, y fíjate, Pablo, Rocío, también auditorio, tenemos que hacer cuenta de que esto no solamente son daños ambientales. En estos procesos también, por desgracia, ha habido fatalidades. Lo hemos visto a lo largo de incluso en la refinería nueva, lo cual anula, en la refinería de Dos Bocas, lo cual anula el argumento de que es infraestructura vieja. Aquí tenemos que tener en claro de que no hay una cultura de protección al medio ambiente, tampoco de las instalaciones y tampoco de los trabajadores. Pemex tendría que estar haciendo una muy buena refinería al interior para evitar que esto ocurra. Se descuida tanto lo nuevo como lo viejo, doctor Gonzalo Monroy. Muchísimas gracias por este análisis, por este contacto y por supuesto, pues aquí siempre este espacio abierto para usted, para que nos acompañe con su puntual análisis. Gonzalo Monroy, consultor especializado en energía, director general del Grupo Mexicano de Energía y Construcción. Muchísimas gracias, que tenga buen día. Muchísimas gracias, un gran abrazo. Igualmente. Un abrazo.